Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Agradezco muchísimo Espacio Emprendedor, esta nueva oportunidad para poder compartir con ustedes. Mi nombre es Leticia Sánchez, soy asesora en imagen verbal y no verbal, actriz también y bueno, speaker en aspectos de imagen verbal y no verbal, todo el tema de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto sumamente interesante que logra tener una potencia o una importancia sumamente fuerte en el aspecto de la negociación y en el aspecto sobre todo del ámbito empresarial. Vamos a hablar de técnicas de rapport. Hablar de técnicas de rapport evidentemente no solo nos van a beneficiar para el área laboral o el área profesional, sino también vamos a ir viendo que las mismas técnicas que revisaremos estarán aplicables a la parte personal. Vamos a dar inicio. Ok, vamos a hacer o hablar de un mapa de contenido que vamos a hablar a lo largo de esta hora y media acerca de la masterclass y vamos a hablar de 4 aspectos principales. Uno, definir el aspecto de rapport, ¿no? ¿Qué es? ¿Desde dónde parte este término? Vamos a ver aspectos importantes dentro de la audiencia de negocios. Si yo fuera a hablar acerca de rapport en la vida personal, en el área de negocios hablaríamos de otro tipo de características. Vamos a seguir con 10 técnicas que pueden apoyarte a tener una mejor comunicación o una más rápida lectura, que es como yo le llamo al aspecto de rapport. Y por último, vamos a ver tips. Tips que, aunados con las técnicas, van a ser muy enriquecedores para que ustedes puedan, evidentemente, pues dar paso a la acción. Voy a empezar con un dicho que estoy segura que todos lo hemos escuchado y es: al buen entendedor, pocas palabras. Quisiera que en el chat comenzáramos a participar y me dijeran ese dicho hacia qué nos refiere. Voy a dar un poquito de tiempo porque me gustaría leer, aunque sea una... Vamos a ver si hay alguien en el chat. Bueno, en lo que se van animando, seguimos. Recuerden, al buen entendedor, pocas palabras. Si yo me basara en este dicho, estaríamos hablando un poco de si soy lo suficientemente receptivo y sensible. Aquí está Miguel, mil gracias. ¿Quién sabe de lo que estamos hablando? No necesitamos hablar mucho. Exacto, es uno de los puntos. Si yo estoy atento o atenta a qué me está diciendo tanto el cuerpo como la palabra de quien tengo enfrente o quien tengo al lado, voy a estar mucho más pendiente y no necesitaré preguntar y preguntar y preguntar de manera muy obvia, ¿no? Ok. Vamos a seguir. Vamos al punto número 1, que es rapport. Me voy a hacer un poquito para acá para que puedan apreciarla. Voy a hablar acerca de 3 definiciones. La primera definición es de Gabriel Angelo, que es un conocedor y un autor conocedor acerca de la imagen verbal y no verbal, y tiene un libro que se los recomiendo mucho, que se llama The Art of Connecting People and Building Relationships, que quiere decir, vamos a conocer el arte de conectar con la gente y también de formar y de construir nuevas relaciones, ¿no? Y él dice en esta definición que rapport es la conexión positiva con otra persona que involucra el cuidado y la comprensión. Vamos a señalar aquí palabras importantes como conexión positiva, como cuidado y comprensión. Estas serían palabras que yo las llamo palabras gancho, para poder empezar a entender un poco la estructura de lo que va a ser la masterclass del día de hoy. Como segunda definición de Merriam-Webster Dictionary, podemos entender que se divide en varias cosas. Una, la realización caracterizada por la armonía, conformidad, acuerdo o afinidad por ambas personas. Siguiente, puede ocurrir esta misma relación de una manera inmediata, lo que nosotros conocemos como el famoso clic.
Lo vi, la vi, no nos conocíamos de nada, parecía que teníamos muchísimo de no vernos y era la primera vez que me topaba con él o con ella. Eso es el famoso clicking. Y bueno, también hablar de una relación caracterizada de acuerdo mutuo, de empatía, que propicia una posible y accesible comunicación. Si sigo bajo este mismo énfasis, podemos entender que también en la parte de rapport es una palabra muy utilizada en el término médico. Con los especialistas médicos hablo tanto de médicos generales, de psicólogos, de psiquiatras. ¿Por qué? Porque es cuando asiste por primera vez el paciente con el profesional, es importante saber cómo comulgan. Si la persona con la que estoy a punto de abrirme en cuestión de hablar de algo como muy personal o algo que me está haciendo sentir bien, mal, voy a terminar de entender si es la persona con la que voy a poder transitar ese proceso que estoy pasando. Por lo cual me fue importante el poder aportar también el punto de vista de una especialista, es extranjera, pero estoy segura que si preguntamos a nuestros, llámese amigos o colegas dentro del gremio, qué es tan importante del rapport, cómo es importante la conexión con el paciente por primera vez, podrán comulgar con ella. La manera como un médico se comporta a nivel no verbal afecta la percepción de sus pacientes, más específicamente en su satisfacción. El uso correcto de recursos como el contacto visual, como la proxémica, qué tanto estoy en contacto contigo, qué tanto estoy pendiente de la reacción de tu cuerpo, influye en la experiencia del paciente y en su apreciación del médico como profesional y como persona. ¿Cuántas veces sabemos que al asistir al médico e ir con esa persona me va a hacer sentir seguridad? El médico no tiene la certeza de poder curar en ese instante el padecimiento o la molestia que tienes. Sin embargo, tú sabes la calidad como profesional porque te inspira confianza, has visto resultados, pero también estamos hablando de una confianza por la persona, por las características que me está denotando con su comunicación no verbal. Por lo cual, de esta definición podríamos englobar que rapport es hablar de relación, hablar de empatía, hablar de conexión y, como yo le llamo, de la lectura del otro. Si yo logro comulgar todos estos conceptos que vimos junto con las técnicas que veremos, empezaré a estar más consciente de cómo debo empezar a observar y sobre todo también a escuchar al otro. Hay una frase que un día escuché y fue sumamente cierta, cuando dicen: permíteme escuchar tus palabras porque tu cuerpo grita demasiado. ¿Qué estoy hablando con ello? A veces el cuerpo está o pareciera estar tan desconectado o tan inconforme que no hay una congruencia con la palabra que estoy diciendo, que estoy transmitiendo. Si todo esto que estamos viendo lo empezamos a colocar en el aspecto de negocio, prácticamente los invito a que hagan una lista de un autoanálisis que se realicen ustedes sobre si están empezando a tener este tipo de conciencia para cuando estás con alguien de negocios. Ahora, dentro del rapport yo le llamo las 3 L's. ¿Por qué? Porque son 3 diferentes lecturas. Una lectura corporal, que estaremos hablando tanto de posturas, de movimiento de cabeza, de movimiento de mi cuerpo en cuestión de torso, y con esto hablo movimiento de brazos, movimiento de hombro, ¿no? Colocación puramente también de cómo me paro, cómo me siento, si recargo el peso hacia un lado o si lo recargo hacia el otro, si la silla me es incómoda o no, etcétera. Todo ese tipo de movimientos pueden ser leídos como tal. Movimientos de las piernas, si las cruzo, si no las cruzo,
A veces con la postura de las piernas estamos hablando de que estamos anclados, de que estamos seguros. No importa la estatura que tenga, no importa la ropa que tenga, lo que me importa es la seguridad con la que yo voy a aportar, el pararme frente a ti o el poder empezar o iniciar incluso una primera intervención o una primera relación. En temas anteriores, y también para aquellos que nos siguen en Sala de Speakers, hemos hablado acerca de la importancia de la imagen. Tenemos entre 5 y 12 segundos en que alguien se formula un concepto de mí y yo después con mis estímulos reafirmo o no reafirmo. Pero ojo, durante ese tiempo de percepción, aunque sea la primera vez que yo voy a conocer o voy a tratar a alguien, incluso mucho antes de que yo tenga a la persona cerca, puedo tener la posibilidad de leer y tener una idea de su personalidad. ¿A qué me refiero? En la forma en cómo caminas, ¿no? En la forma en cómo entras a un lugar, si entras inseguro, si entras confiado, buscando, no importa, quizá solamente te fijas en no molestar, pero tu atención va buscando a la persona en caso de que la conozcas. Si no la conoces, quizá estás mandándole un mensaje para decir ya llegué, estoy en la entrada. Cuando llegamos a una oficina, también cómo te diriges con amabilidad a la persona que está atendiendo, te diriges de una manera, quizá llegaste un poquito como acelerado, traes algún problema. ¿Cómo logramos a veces separar para poder prácticamente hacer un reset y empezar desde cero el entablar la comunicación con una persona? También estaríamos hablando del ritmo de la respiración. Si yo estoy hablando con alguien y lo siento agitado, eso me habla de que posiblemente sea más sensible, que posiblemente esté nervioso por algo que ha pasado, que quizás sea una persona ansiosa. ¿Cuántas veces no les ha pasado en la oficina, en alguna junta, que ven que alguien está moviendo el pie o que está moviendo la pierna y entonces no se da cuenta que con ese solo movimiento, como lo estoy haciendo ahorita, estoy cambiando absolutamente mi tono de voz, mi manera de expresarme, que si dejo de hacerlo, y entonces mi respiración toma otro tipo de cadencia. ¿Sale? El estilo de vestimenta. Podemos también deducir y leer que alguien es de un estilo creativo, un estilo sumamente serio, sumamente conservador, romántico, etcétera, con el simple hecho de ver cómo combina los colores, cómo combina las prendas, si le gusta ponerse estampado y rayas, si, por ejemplo, en mi caso alguien se puede dar cuenta que mi personalidad es seria, pero al mismo tiempo tiene tintes de creativo. ¿Por qué? Yo mis tintes de creativo suelo utilizarlos en los zapatos o en los accesorios, sin que sea algo como que desentone mucho, pero esa es una manera, y evidentemente ya mi manera de hablar, de dirigirme, de mover mis brazos, hacen que tenga un concepto mucho más cerrado de quién es la persona que voy a conocer, sobre todo en el ámbito de negocios. Las emociones también. Hay personas, que también lo hemos hablado en otros entrenamientos, que son muy evidentes. ¿Y a qué me refiero? Si están enojados, el ceño está fruncido, ¿no? O sea, y es algo que no se dan cuenta, pero automáticamente hay algo que a mí me molesta. O si están en una junta escuchando algo y hubo un detalle o una cifra que no fue la adecuada, de manera inmediata se nota. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si noto ese tipo de expresiones? Reaccionar y empezar a modificar la estrategia que yo de manera inicial debo de tener. La parte de ademanes. En el lenguaje corporal es muy importante, muy importante, y les puedo asegurar que la persona ante quien se van a topar los va a leer. Si yo tengo confianza en mí mismo y seguridad, voy a abrir los brazos. Voy a expresarles. Ahorita, bueno, saben que estoy deteniendo el mando de la presentación. Sin embargo, no tendría agobio de ponerlo en la mesa, seguir diciendo y tomarlo de una manera casual. O tomar un poco de agua
y dejarlo siempre mostrando mis manos. También, si ustedes se fijan, la colocación, quizá ahorita por la ropa se vea un poco más amplio, pero la parte de estar con una postura erguida y con el pecho abierto está implicando que puedes confiar en mí, que estoy abierta y receptiva a recibir todos los comentarios y preguntas o incluso observaciones que desees hacerme, porque justamente para eso estamos, para poder compartir y poder aprender juntos. Entonces, cuando yo estoy sentado, es bien importante, por ejemplo, tener las manos sobre la mesa o las manos en un espacio visible, a la altura del otro. Cuando vamos a hablar, quizá vamos a dar un discurso ante una asociación o hacia un grupo, etcétera, dentro del área de negocios. Si vas a utilizar el atril, también es importante que los brazos se vean arriba y que las manos se vean. El simple hecho, si yo estuviera con los brazos así, o si yo estuviera con los brazos así, mucho tiempo y te estuviera hablando, ¿qué es lo primero que ustedes empezarían a observar? Les voy a pedir que vayamos o que me vayan apoyando con sus participaciones para enriquecer este punto. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera hablándoles del lenguaje corporal, de la importancia de las emociones, de la importancia de los movimientos de los brazos, pero estoy así? Por ahí esperaré amablemente bueno, ahí creo ya por ahí, ándale. Genial. Dice, es cuestión de empatía, nervios e inseguridad. Súper, Iván, también está recomendando un libro. Exacto, puede ser inseguridad en ese sentido, o puede ser que estoy cerrada a una comunicación de que podamos interrelacionarnos, u otra cosa muy importante, puede estar hablando de que me quiero ir ya, de que algo me está distrayendo y mi mente se está dividiendo y entonces una parte estoy aquí y otra parte se quiere ir de manera inmediata. Y por último es la proxemia. ¿Qué tanto en el espacio de trabajo yo respeto el acercamiento con otro ser humano? No hablo hombre, hablo mujer, no hablo en cuestión de género. El espacio necesario para una persona, ahora sí, para que no se sienta intimidado en cuestión de acercamiento, es 1 metro cuadrado. ¿Hablo metro cuadrado estando parado o hablo metro cuadrado estando sentado? Si tú tienes un acercamiento menos de 1,5 metros, es porque ya hay quizá una relación diferente a una persona que es un compañero de trabajo o que es alguien que vas a conocer. También el hablar de proxemia y el hablar de ademanes, es importante que tomemos en cuenta cómo se llega a abordar a una persona. Tú tienes que lograr leer en su corporalidad si, o acorde a su tono de voz, si es propicio que tú des la mano, o si alguien solamente quiere saludarte asintiendo la cabeza. Evidentemente, por ejemplo, ahorita con el aspecto de la contingencia, hay todo un protocolo para acercarte, para poder ser mucho más, ¿cómo diré? Estar presente sin necesidad de tener que tener el contacto. Pero a veces la personalidad de alguien puede ser extremadamente extrovertida y lo que quiere es lograr ser muy empático desde el primer momento. ¿Y qué es lo que hago? Llego, saludo y me das la mano, te doy la mano, te jalo y nos damos y yo te propicio que nos demos un beso en la mejilla. Y quizá la otra persona no le gusta el contacto. Entonces es muy importante en el aspecto de proxemia tener esos puntos. Ahora, hablar de una lectura de rostro. Esa es la segunda L, la lectura de rostro, cuando yo estoy muy atento a las expresiones faciales que está teniendo mi interlocutor, a las microexpresiones. ¿Por qué nos motiva o por qué nos cautiva a veces una serie en tele o una película en el cine? Porque nos permite vernos inmersos en los personajes y ver las microexpresiones que tienen. Ejemplo, en la parte teatral y en la parte de cine, de actuación en cine, hay una gran diferencia justamente por eso. En teatro todo es más grande,
en cuestión de expresión, en cuestión de emoción, abre los ojos, grítalo, ¿no? Que el cuerpo se abra. Y en cuestión de cine es contención. Dime exactamente lo mismo, pero cuidando ese tinte energético. Ojo, el que yo cuide el tinte energético, hablo por ejemplo ahorita, porque seguramente sus reuniones de trabajo las están teniendo en línea, el dosificar la energía no significa no estar en una energía activa. Aquí por ejemplo estamos en cámara y tengo una energía activa que propicio a través de mi voz, que enfatizo a través de mi cuerpo, pero no me exaspero porque sé que tengo un encuadre, sé que hay ciertos aspectos que debo de cuidar. Entonces, la lectura de rostro es súper importante, los movimientos oculares también. Hagan memoria y puedo estar segura que todos conocemos en algún momento a una persona que es sumamente expresiva con los ojos, que cuando está pensando, en lugar de mover todo, como toda esta franja que es los ojos, los párpados hacia arriba, que es como la expresión más común de cuando estamos pensando, solamente son los ojos, ¿no? O sea, los abren mucho, los suben, los bajan, o te están hablando y se están emocionando mucho en un tema que es de mucha importancia para ellos y comienzan a moverlos. Esos movimientos oculares son importantísimos, porque es la manera en la que te está diciendo que le importan las cosas, que está reflexionando lo que le estás diciendo, te está abriendo parte de su personalidad. Y la oculésica, ¿y a qué me refiero con la oculésica? Es justamente el tiempo que tardo yo en parpadear acorde a lo que me estás diciendo. Cuando estamos comúnmente distraídos, solemos parpadear más, ¿no? O sea, porque estamos quizá pensando en una cosa y pensando en otra y te volteo a ver y entonces, me voy a salir un poco del contexto de negocios, pero en el aspecto educativo esto es súper importante. Los maestros pueden leer de manera inmediata cuando el alumno ya está completamente, o sea, está así. ¿Cuántas veces nos ha pasado que están así en clase? Y ahí te das cuenta que está pensando en otra cosa completamente distinta a la atención aparente que se tiene, ¿vale? Por último, bueno, vamos a ver esta imagen. Nuestro hemisferio derecho del cerebro es el que está evidentemente hablando de un aspecto de raciocinio, de un aspecto de lógica, de un aspecto de enfoque, y el hemisferio, perdón, estoy equivocándome, el hemisferio derecho es hablar de la parte emotiva, de la parte creativa, y el hemisferio izquierdo es hablar de la parte racional. Si nos vemos, o sea, si vemos a la persona de frente, o sea, debemos de entender que lo que vemos en esta imagen, en este momento, está hablando de mi lado derecho y de mi lado izquierdo. Pero si vemos al de enfrente, pues tenemos que hacer una lectura al revés. Nuestra forma de rostro se ve de manera inmediata que haciendo el cruce, es decir, mi hemisferio derecho es el creativo y en esta parte de mí, o sea, si dividimos a la mitad el rostro, en esta parte izquierda, si me ves de frente, vas a notar el rostro mucho más, expresiones más emotivas. Si estoy hablando de mi hemisferio izquierdo, en donde estoy hablando de toda la parte de la lógica, y me ves de frente, esta mitad de mi cara, que sería la derecha, denotará más las emociones racionales o los gestos o las actitudes racionales. Alguien podrá decir, pero ¿cómo? O sea, tendré que fijarme como de manera muy detallada, pero sí es posible. Hay personas que son muy enfáticas en hacer expresiones, levantar una ceja, por ejemplo, ¿no? Cuando hay pequeñas sonrisas, no risas, sino sonrisas, en donde se hace una pequeña mueca de un lado o el labio se jala ligeramente, te están hablando también de una evidente comunicación. Y por último, la lectura de la voz. Y en la lectura de la voz es bien importante tomar en cuenta tanto el timbre, y por el timbre hablamos agudo o grave.
El tono hablamos si es alguien que habla de una manera muy nasal, de una manera muy gutural. ¿Qué pasa, por ejemplo? Siempre nos llama la atención, ¿no? Cuando los adolescentes, sobre todo los varones, van creciendo, cómo les va cambiando su voz. Y finalmente nosotros, si le hacemos la prueba a hablar por teléfono, siempre ponemos de una o de otra manera una personalidad en aquella voz que por primera vez estamos teniendo contacto. La intensidad, ¿no? Qué tan fuerte, qué tan el volumen, qué tan bajo es. Ejemplo, en mi caso, mi manera de expresarme es con un volumen alto y tengo un tono de voz grave. Entonces, a veces pareciera que estoy gritando, pero no. Simple y sencillamente es una manera que pues prácticamente tengo de nacimiento y que he ido trabajando porque es una de mis grandes fortalezas. La parte de la velocidad. Si yo ya me quisiera ir, en este momento estaré diciéndoles, bueno, entonces los aspectos de la lectura de voz es tono, timbre, intensidad, velocidad. A que si se los voy explicando, les doy la oportunidad de que ustedes vayan reflexionando. Acuérdense, voy a hacer paréntesis, acuérdense de lo que les dije al inicio de la masterclass, que podamos, o los invito a que hagan un autoanálisis. ¿Cómo son? Váyanse analizando en todo este tipo de cosas. ¿Cómo me están leyendo a mí? Más allá de que tomemos herramientas para cómo leer al otro, ¿cómo me están leyendo a mí? O sea, ¿cómo es mi velocidad al hablar? ¿Qué tantas pausas tengo? ¿Y qué tipo de pausas, que va muy en conjunto con la entonación, estoy dando? Si estoy dando la pausa para que reflexionen o estoy dando la pausa de un énfasis para marcar una diferencia. También eso es importante. Los aspectos fónicos de la expresión oral, hablaremos de aspectos más técnicos como la dicción, qué tan claro hablo, ¿no? La articulación de las palabras, como digo, articulación de las palabras, ¿no? O sea, separo muy bien las frases para que sean entendibles, ¿no? También hablar en el tema de entonación es importante. Y como tal, la cronémica. Cronémica, al igual que oculésica, estamos hablando del tiempo. ¿Qué tanto tiempo estoy dando yo y estoy siendo consciente de que cuando estoy con otra persona tiene un timing para hablar? Quizá la otra persona habla muy rápido. Entonces, tú debes de saber predecir o saber leer en qué momento por su tono de voz. Generalmente cuando vamos a acabar una idea, nuestro volumen empieza a bajar y nuestra entonación también o intensidad. Y en ese momento uno puede identificar que la otra persona está llegando al término de la idea para que yo pueda intervenir. ¿Qué sucede? También estoy segura que les ha pasado cuando ambas personas están muy entregadas a lo que están diciendo o muy concentradas y se interrumpen, ¿no? Y se interrumpen. Hasta incluso en las interrupciones debes de saber parar y saber si el otro va a iniciar de nuevo la conversación o si se requiere un adelante, compártenos, discúlpame que te haya interrumpido. Esa es la parte de la cronémica. Vamos al segundo punto, que es el tema de negocios. ¿Cuáles son las características que yo tendría que tomar en cuenta dentro del área de negocios para que pueda ir aplicando todo este tipo de información que estoy proporcionando, al igual que también los formatos? Si hablamos de características, necesito yo como profesional saber qué objetivo busco de la otra persona o de la empresa, llámese de manera individual o de manera colectiva. Si mi propósito es vender, pues entonces hay que diseñar toda una estrategia de un mensaje de venta que no va a ser abierto o descubierto desde el principio. Tenemos que lograr introducir el tema, ¿no? Conocer a las personas, introducir el tema, llegar al punto clave e ir haciendo el declive para que haya evidentemente esta parte de compaginación y de integración de todo lo que la audiencia seguramente también te irá diciendo. En el tipo de audiencia hablo de qué tipo de empresa es. ¿Es una empresa, una pyme
una mediana, una transnacional. Si es una transnacional, quizá tengo que analizar cómo está la estructura corporativa, quién me va a recibir, qué puesto tiene la persona que me va a recibir, si es hombre, si es mujer, qué rango de edad tiene, qué aspectos son importantes en la cultura organizacional de esa empresa o versus una persona, un emprendedor que está iniciando y te está pidiendo el tiempo para poder presentar tu proyecto, o sea, presentar su proyecto, o viceversa. Tú eres un empresario que vas iniciando, que quieres abrir mercado y necesitas tener este approach, este acercamiento con otras marcas o con otros empresarios, pero para poder realizarlo. Necesito de entrada, y eso lo vamos a ver en el que es uno de los tips, necesito investigar. Para que yo formule una estrategia, necesito investigar y tener información fiel. Es más, necesito investigar cómo era la empresa o la persona antes de la pandemia, cómo se está desarrollando ahorita y cuáles pudieran ser sus áreas de salida o áreas de oportunidad en las que él esté pensando o esté trabajando para yo poder aterrizar en las últimas dos, desde el momento de mi speech o de mi discurso que vaya a generar. Y otro aspecto sumamente importante en donde tú vas a notar que la otra persona está cómoda o no, y que corporalmente es impresionante ver cómo si tú sacas a una persona de su oficina y lo invitas a un café, dependiendo qué tipo de café, ¿no? O sea, si es un restaurante, si es un café bar, si es un restaurante en donde hay refill de café y es como más relax, ¿cómo está siendo? El cambiar del espacio y estudiar el espacio también te dice mucho. Normalmente en protocolo tú pides una cita para su oficina. De él o de ella puede depender el decirte, ¿sabes qué? Para unir agenda y no esperarnos hasta la siguiente semana, yo tengo citas fuera de la oficina durante el día jueves y tengo un espacio entre una cita y otra en donde hay un café muy cerca y podríamos platicar. Eso también, pues evidentemente, si tú lo haces o lo han hecho contigo, es muy viable, pero el espacio te dice mucho. El espacio a veces permite que la gente se relaje un poco más o sea un poco más estricta en el momento de comportarse y de comunicarse. Si vamos al aspecto de clientes, yo tengo que tener muy en cuenta e investigar cómo suele ser ese cliente. Hablo, por ejemplo, sobre todo cuando son referencias. Oye, te di como referencia a un cliente con el que yo trabajo todo el aspecto de producción de eventos. Ojo, ahí es importante, producción de eventos es un sector con mucho dinamismo, en donde normalmente la gente es muy energética, normalmente la gente producción, hablo de que no hay un horario determinado, no es lo mismo que gestión o que organización. Producción es que si a las 3 de la mañana en aquel momento, esperemos que todo regrese a la normalidad, pero tenía que ir al centro de convenciones a hacer el montaje y se están bajando los elementos para el stand, etcétera. En ese momento yo debo de saber que quizá la personalidad de con quien me voy a topar o de quien me va a hablar sea sumamente dinámica. No le dé mucho tiempo a decir, oye, me pasó tu contacto Mar y pues me dio muy buenas referencias, quiero ver si nos podemos ver hoy. ¿No? Son personas normalmente con temperamentos muy directos, muy joviales, pero también que quieren una respuesta rápida, inmediata, e incluso 24 horas es muchísimo tiempo. Entonces tú tienes que desde antes prepararte para cuáles son los posibles escenarios. Voy a hacer un comentario que hace poco escuché en el canal de YouTube de un empresario orgullosamente michoacano, que los invito a que lo sigan. Su nombre es Manuel de la Torre, él es CEO de IA Interactive y tiene su canal de YouTube que se llama Dios Negro. Y a mí me ha parecido increíble que Manuel comparta, porque en los
Los videos es pues prácticamente una continuidad de compartir cómo ha ido evolucionando tanto el concepto de empresa, pero también cuáles han sido los tips que él ha visto, por ejemplo, de haber sido emprendedor, de haber sido empresario y que ahora alguien se le acerca, ¿no? El cómo decir, sé consciente de ciertas cosas. Pero bueno, hago el paréntesis porque creo bastante positivo que lo sigan y aparte es una persona sumamente capaz y muy buena gente. Pero en uno de los videos, más bien en el post de uno de los videos, me llamó la atención algo que es muy cierto. Hay una parte en donde dice, normalmente las personas positivas que puedes tener al lado te van a decir, todo va a salir bien, ¿no? Échale ganas, son oportunidades, el tiempo que estamos viviendo es porque se van a caer cosas, pero también se van a abrir cosas. Eso no quiere decir que no sea cierto. Esa parte debes de tomarla como empuje. Pero en la parte de planeación y en la parte de estrategias, lo que él menciona es sumamente cierto. Siéntate a trabajar, siéntate a diseñar la estrategia como si fuera el peor escenario. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir abrir tu panorama, estar mucho más alerta y no diseñar un plan en que todo va a salir bien. No, diseña el plan de, ok, voy a tratar a este segmento de clientes, pero ¿qué pasa si no se da? ¿Qué pasa si no me reciben? Bueno, voy a diseñar el plan de emprendedores, suponiendo. Pero ¿qué pasa si el emprendedor no puede pagar lo que estoy ofertando? Bueno, entonces, y así vas analizando, de manera que cuando tú vas a tener un primer acercamiento o lo que ahorita se está dando en negocios, muchísimo es de qué manera reformulo mis servicios para que sigas contando conmigo, para que no me des las gracias. Eso está pasando con muchas consultoras, muchas empresas, muchos quizá colaboradores, porque ojo, y ahorita voy en la parte de formatos, hablar de negocios no es hablar de un director a un director, no, es de toda la parte y toda la gama de roles que hay dentro de lo que se llama negocio. Y negocio se puede dar desde un director a un director, o un director a un gerente, o un gerente a un jefe de departamento, o un director a jefe de departamento, o de colaborador a colaborador, o también de practicantes o servicio social a un director incluso. O sea, todo es posible. Entonces, sí es importante que entendamos que las audiencias son distintas. Si yo voy a ir a vender, ejemplo, un entrenamiento de sala de speakers a una asociación sin fines de lucro, yo debo de saber que yo voy a ir a realizar una venta. Yo decidiré si la inversión o lo que yo recibo por mis servicios es en especie, o es una alianza, o es un intercambio. También es bien importante que definamos, porque no es que si no es una transacción económica está cerrado, no. Y de igual manera, si sea una alianza, sea un intercambio, es una venta, es un negocio. Y como tal debe de tener un protocolo para poder llevarlo a cabo, ¿no? En el aspecto de personalidad, ayer tuvimos un live en sala de speakers y hablábamos de algo muy cierto. El temperamento es algo, yo puedo ser alguien con un temperamento muy explosivo, pero yo decidiré si forjo mi carácter y mi personalidad con ese temperamento explosivo. Cuando uno es consciente de que el temperamento en ciertos momentos no te ayuda, vas empezando a modificarlo. Si tú eres muy natural, porque también conozco personas que dicen así soy, y si me quiere aceptar el de enfrente, que me acepte. Es válido, pero toma en cuenta que toda causa va a tener un efecto. Y la parte de hábitos de compra. Hay clientes de todo tipo. Hay cliente que te puede hablar, te puede pedir que se vean, etcétera, te pide cotización, y no se cierra nada. En este momento también sobreabunda el que quien toma las decisiones primero consulte cómo está moviéndose el mercado y cómo están siendo las diferentes ofertas. En cuestión, por ejemplo, de análisis de precios, se ha movido mucho.
Muchísimo, ¿no? O sea, das otras ventajas, vas ganando esta parte también de seguidores a través de dar mejor contenido o dar de una manera diferente el contenido, etcétera. Pero tú tienes que saber cuáles son los tipos de hábitos de compra que normalmente tiene ese sector o ese cliente para poder tener una mejor investigación y una mejor comunicación. Ahora, hablar de formatos es justamente lo que decíamos hace rato en cuestión de los roles. Una negociación puede ser desde una mesa en una sala de juntas de una empresa, hasta un café, hasta en un despacho. Pueden ser de 2 personas, puede ser virtual en este momento, puede ser incluso nacional o internacional, ahorita lo que también la parte virtual nos está permitiendo de una manera más rápida, todo eso. Y solamente tú tienes unos cuantos segundos para trabajar la lectura del otro, de cuál pudiera ser la mejor manera de poder conseguir el objetivo. El tercer punto, vamos al tema de de técnicas. Pero entonces aquí regreso al dicho. Hasta aquí podríamos entender que al buen entendedor, pocas palabras. Hasta aquí nos hubiéramos quedado si yo hubiera buscado una cita con alguien y tanto su tono de voz, etcétera, me dijera, no puedo, no me interesa, y colgamos. Hasta ahí se hubiera cumplido el dicho. Pero entonces entran esta parte de técnicas de rapport para que yo logre de una o de otra manera hacer un segundo, un tercero, o como en ventas se utiliza, hasta una 7ª vez. Es donde se decide si es un cliente o un prospecto que puede estar dentro de tu clúster de clientes o no. Y entonces, ¿qué voy a buscar con estas técnicas? Voy a buscar ser memorable, voy a buscar ser carismático, voy a buscar mostrar los talentos que tengo como persona, porque al mismo tiempo es mi marca. Voy a hacerme deseable para que me vuelvan a buscar. No, yo sé en dónde dejo y cómo dejo la información para que alguien la retome o diga, quiero saber más. Ah, ok. Y por último, para obtener beneficios. Aquí hay vamos a ver 2 conceptos como muy evidentes, que una cosa es la persuasión y otra cosa es la manipulación. Hay personas que saben el poder que tienen de leer al otro, de mimetizarse, ¿no? O sea, de convertirse prácticamente en un cercano para conseguir o manipular. Y desde mi punto de vista, quizá van a encontrar a lo largo de muchos profesionales que nos dedicamos a esto, quien te diga estás manipulando de una o de otra manera. Desde mi punto de vista, existe un límite entre la persuasión y la manipulación. Una cosa es que yo ponga todo pues prácticamente enfrente para persuadir y conseguir un objetivo, y otra cosa es que te manipule hacia ese punto. Ok, técnica número 1, el acercamiento. Esta foto me encantó. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a saludar a alguien, lo ideal es, bueno, me voy a poner aquí en la cámara para que se vea, pero lo ideal es saludarlo a la altura, vaya, abajo de tu barbilla, pero saludarlo de una manera muy enfática, muy abierta, para poder decir hola. ¿Qué pasa con saludos? Y ahí es una lectura rapidísima. ¿Qué pasa con saludos cuando son de esta manera? Con el simple hecho de yo haber bajado el brazo, subido el hombro, alzado la barbilla, ya te estoy hablando del tipo de temperamento o carácter que tengo, o como cliente, lo difícil que voy a hacer para que me logre entrar la información. Por lo cual es importantísimo que tú sepas qué quieres lograr. Yo a la fecha tengo la gran bendición de tener amigos y amigas que su primera... Yo los conocí estando cerrados ellos totalmente en comunicación, pero había algo que me hacía sentir el acercarme. ¿Cuál es una de las mejores estrategias para poder llegar con alguien? Sonrían. La sonrisa siempre va a mostrar franqueza.
Ojo, hay tipos de sonrisas. No voy a llegar así, porque no es como viable, pero sí voy a llegar con algo de me da gusto estar empezando. Muchas de las cosas que les voy a decir también parte de que me nazca hacerlo y que se vea natural. Cuando me dicen, es que enséñame a hacerlo, enséñame a hacer eso de manera natural, lo primero que les contesto es, siéntelo. O sea, ¿lo sientes? ¿Es verdadero o estamos fabricándolo? O te voy a dar los tintes como para decir, no jales un poco más la boca porque ya se ve con otra emoción, etcétera. Entonces, eso es importante en el tema de acercamiento. Este término en español como tal no lo encontré y bueno, lo quise poner tal cual, que es el Accommodative Nonverbals. Y esos son pequeños movimientos que nosotros tenemos. Generalmente las personas comiencen por observar en reuniones, en casa ahorita, que no nos podemos como reunir con amigos, etcétera, pero en casa, cómo los pequeños movimientos te denotan la personalidad del otro. Es decir, si yo frunzo mucho el ceño, pues constantemente puedo percibir que el otro es muy reflexivo o es muy gruñón o todo le parece mal, ¿no? Si nosotros nos vamos a personalidades como las personas que a veces son negativas o suelen ser negativas, ¿no? Es como una actitud desenfadada, es como una actitud de otra vez, es el tono de voz de que flojera, y si yo me encuentro con un tipo de cliente así en este momento en donde, o si no un tipo de, vaya, no hablo a lo mejor quizá de un directivo, sino una persona que hoy en día también hay muchos directivos o hay emprendedores que tienen un estilo de vestimenta muy creativo. Entonces te puedes topar con todo tipo de algo que no te haga como que digas, bueno, pero es que es una súper empresa. Pues sí, pero quizá ahorita le está pasando súper mal. El tema es cómo lo proyectas ante los demás, pero dejen tú de que lo proyecte. Dependerá de él qué imagen quiera dar. El tema es cómo tú vas a utilizar toda esa información que te están dando para lograr que tu venta sí se lleve a cabo y no te corte la comunicación antes del tiempo esperado. Bueno, pero hablo de ello. Este tipo de acciones suelen ser, por ejemplo, aquí lo vemos en la foto, ¿no? Cuando alguien suele agarrarse el cabello o cuando alguien suele hacer esto de una manera como muy natural y no fabricado, son los pequeños, por así decir, estilos o acomodos del cuerpo que te hacen también englobar el mensaje. Técnica número 3, el tiempo del habla o del discurso. Ahí, el tempo, hablamos de qué tanto lo estoy diseñando, que también puede entenderse como la interpretación del discurso. Qué tantas pausas hago, qué tanto énfasis pongo en los números, qué tanta calidez pongo cuando cuento una historia. Vamos modificando ese tipo y también evidentemente te lo da el cliente. La empatía. Esto, como vimos, se da mucho en el aspecto médico, pero también es de humanos que si ves, llámese en el trabajo y todo, y ahorita voy a dar voy a contar una historia, pero si yo veo que alguien está mal y me nace, y es parte de mi personalidad, el acercarte a decir estás bien, el acercar un Kleenex, el dar una palmada y decir aquí estoy, tranquila o tranquilo, desahógate. Y voy a dar un ejemplo, una historia. Como consultor a veces nos topamos con un montón de cosas del cliente, no en sus mejores momentos o en sus mejores momentos, ¿no? Los acompañamos en distintos fases de su vida. Y en una ocasión me tocó ver a un nuevo cliente, no tenía el gusto de conocerla, y me empieza a platicar lo que ha pasado a lo largo de su vida de la empresa. Y bueno, pues era una serie de situaciones no agradables, evidentemente de momentos o de circunstancias muy fuertes, de atravesar duelos, en el cual, contándomelo, hubo un silencio y vi la necesidad de que llorara. Ella se sentía muy apenada porque su mente estaba luchando entre decir
quieres llorar, quieres desahogarte, pero al mismo tiempo es cómo te desahogas con ella, que es de trabajo, que no la conoces, que qué va a pensar de ti. Mil cosas que le pasaron por la cabeza. Y en ese momento lo único que yo hice, porque también forma parte de mi esencia, forma parte de mi personalidad, lo único que hice fue decirle, ¿me permites tomar tus manos? Porque incluso hasta esos momentos delicados tienes que saber si le gusta el contacto o no. Me dijo, sí, me las dio. Y en ese momento la tomé de las manos y le dije, desahógate. O sea, no hay nada más importante ahorita para seguir incluso una conversación que el desahogo. Para mí fue el hacer empatía de algo que me llamaba la atención, pero que al mismo tiempo lastimaba, ¿no? Número 5, suspende el ego. Y aquí hago una pausa sumamente enfática, porque luchar con el ego es algo que sí es una lucha, porque lo traemos de genética. Por supervivencia, el ser humano busca sobresalir del otro. Y si eso lo vamos, pues obviamente juntando con muchas cosas, con el temperamento, con el carácter, con la personalidad, con mi manera de vestirme, etcétera, son aquellas personalidades que hay un cúmulo en decir rechazo acercarme a él o a ella. ¿Por qué? Porque es narcisista, porque no deja de hablar de sus logros, porque no da paso a entender quizá una situación, ¿no?, que está pasando. En estos momentos, ejemplo, es muy vulnerable todo lo que está pasando alrededor. No sabes si ante quien te estás presentando un servicio o un producto, ante quien estás pidiendo una cita, ha tenido pérdidas, etcétera. Es muy, muy importante que lo neutralicen. La mejor manera de crear nuevas relaciones o empoderarlas es neutralizar el ego, suspenderlo por completo. Ahora, la validación del otro. Yo voy a validarte de una manera mucho más clara, acorde a tener una escucha más activa. Si tú me dices, lo que pasa es que en el 97 viví tal cosa, y pueden pasar a lo mejor 2-3 minutos y dices, ok, a ver, pero estabas en el 97, ahora lo que me estás contando, ¿cuántos años habían pasado? Cuando tú haces eso, le estás dando la validación a la persona, una, de que lo estás escuchando, pero sobre todo que lo que ha vivido tiene importancia. Entonces vas llevando de una u otra manera muchísimo más, empiezas a tener más el control de la plática, por así decirlo. Hablamos también de la consideración. Si hay algo que te está diciendo muy vulnerable, y tampoco es que te nazca pedirle las manos como me nació a mí, haz una pausa, ¿no? Si te nace decir, seguro de eso aprendiste. Si no te nace decir nada, solo déjalo en la pausa y permite que la otra persona sea quien retome en este tema. Ahora, sobre pensamientos y opiniones. Prácticamente hablar también de rapport es hablar de esta sensibilidad y lo que se conoce de una manera más popular como tacto para decir las cosas. Oye, pero es que yo soy muy alegre y muy... Sí, pero acaba de fallecer alguien. Quizá no es momento de mostrar a ese nivel alegría. Quizá lo que piensas y lo que opinas no es el momento adecuado para decirlo. Si tienes que decirlo, porque es muy importante que se quede claro en ese momento, hay que aprender el cómo. Hay que aprender las palabras. Hay que saber el poder de las palabras. Ayer daba un ejemplo en el live. Hoy en día, ¿qué sucede con personalidades muy extrovertidas y que pueda para la otra persona hacer señales de que es coqueteo? Hoy ya estamos en un momento, incluso en negocios, en donde si tú de una manera muy, muy natural te adelantas a decir, o sea, notas que en su corporalidad está pensando que es coqueteo, frenar todo de una manera muy sutil y muy elegante en decir, oye, a ver, te quisiera nada más enfatizar algo para no caer en un malentendido, no es coqueteo, O sea, lo que estoy diciendo es, das tus argumentos, dentro de tus argumentos de manera más velada, das que es tu personalidad, y a partir de ese momento con esa persona tienes que entender que hay todo un cambio de cómo dirigirte. Hombres y mujeres, hablo de ambas partes, vaya, en cuestión de relación, del uno o del otro, independientemente de género.
7, brinda para recibir. En estos momentos, esa está siendo una de las grandes estrategias, no solamente de rapport, sino también de marketing, también de relaciones públicas, también de fortalecimiento de clientes, ¿no? De fidelización. ¿Qué te puedo yo aportar? Porque sé que el día de mañana vas a saber que alguien te aportó y vas a brindar tú también. Generosidad. Dentro del aspecto de negocios suele darse más hacia enaltecer la marca que como persona. No es malo, simple y sencillamente lo pongo aquí y lo dejo ahorita de una manera muy abierta, que es una de las grandes técnicas en donde se muestra que el objetivo de la empresa tiene fines más profundos que solo la parte comercial. 9, maneja las expectativas. Si llega un momento en que te das cuenta que por todos los ángulos que estás buscando obtener ese cliente no es, también hay que aprender a leerlo y a bajar la expectativa de lo que querías de él o de ella. Eso quizá te hace más deseable. Y por último, pregunta. Haz preguntas de reflexión, haz preguntas de confirmación, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿me dijiste 1997 y 2020? ¿O el 2020 no lo dijiste? ¿No? O sea, reafirma, también de reafirmación. Crea pláticas en donde si te interesa conocer más de la historia de la persona por la persona, también hay que tener cuidado en cómo lo preguntas, porque también hoy en día hay más desconfianza, y entonces es decir, ¿y como por qué quieres saber de dónde soy y cuántos años tengo? Y empiezas a crear desconfianza más allá de ser muy agradable para poder enriquecernos. Y por último, vamos cerrando los tips. Número 1, investiga a tu cliente. Y acuérdense, investiguen por diferentes vertientes. Número 2, diseña la estrategia. Ok, mi primer escenario, acuérdense de lo que les dije de Manuel de la Torre, ¿no? ¿Cuál puede ser el peor escenario? Ok, ¿y cuál puede ser el mejor? ¿Cuáles son en medio lo que puedo encontrar? Sé observador. Aprende a agudizar el sentido de la vista y el sentido de la escucha. Completamente para empezar. El escucha, ser rápido en modificar todo lo necesario de esa estrategia que tú hiciste. Si tú sabes que es un cliente que fue el que te saludó así, ¿no? De una manera como más lejana, más fría, pero quizá ese día que te va a ver en el café entre esas 2 horas que tiene libres y está de un excelente humor, muy relajada o muy relajado. En ese momento tienes una gran área de oportunidad para llegarle por otros lados y poder presentar la propuesta quizá más rápido que la estrategia que habías diseñado. Entonces, hay que tener una capacidad inmediata para poder modificar. Sé auténtico, sé honesto. Si hay algo que a ti no te parece, aunque sea el mejor cliente y está chocando o va a chocar, sobre todo va a chocar con algo que puedan ser valores de la empresa o valores personales, yo recomiendo retírense, porque esta parte de honestidad siempre va a aflorar en algún momento y puede ocasionar un problema. Sé empático y por último, sonríe. Con esto yo termino. Quisiera abrir el espacio para preguntas, para comentarios dentro del chat. Si hay como algo pendiente. Buenas tardes. Que hubo gente que tuvo mala conexión, que sí hay posibilidad de que se mande el resumen. Se sube el video, ¿verdad? Sí, se sube el video al canal de... ¿Sí es de Espacio? De Espacio Emprendedor como tal, entonces lo van a poder ver en YouTube y revisar, igual que otro tipo de presentaciones. A ver... buenas tardes, excelente. Gracias, Armando. No, pues gracias a ustedes, que yo sé que en estos momentos, de verdad, con toda la oferta que se está dando, el poder quedarse y acompañarnos hasta el final es un gran regalo que nos hacen a todos los que estamos aquí. Gracias, excelente información valiosa. Gracias a ustedes. Bueno, voy a dar tantito paso a ir terminando para dejar mis datos. Un aviso,
para aquellos que puedan estar interesados. Próximos entrenamientos, iniciamos el 30 de enero con imagen, expresión y palabra. Toda la información que quieran pueden consultarla tanto en Sala de Speakers, en Facebook o en Instagram, @Sala de Speakers. Igual en febrero tenemos entrenamiento de técnicas de rapport y en mayo iniciamos una primera generación de la especialidad en speaker profesional. ¿Sale? Y por último, pues dejo mis datos. De todos modos, Espacio Emprendedor los tiene, pero yo, bueno, les paso ya sea por redes sociales, mi correo y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Agradezco muchísimo, muchísimo a Espacio Emprendedor por esta oportunidad de volver a compartir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.